Mi nombre es Francisca Townsend y tengo 22 años. Hace 2 semanas subí a un escenario de graduación frente a 3,000 personas, mientras mis padres, las mismas personas que se negaron a pagar mi educación porque no valía la inversión, estaban en primera fila con el rostro descolorido. Vinieron a ver a mi hermana gemela graduarse. No tenían idea de que yo estaba allí. Ciertamente no sabían que sería yo quien daría el discurso de apertura. Pero esta historia no comienza en la graduación. Comienza 4 años antes, en la sala de estar de mis padres, cuando mi padre me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si disfrutan verdaderamente de esta historia. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde ven y qué hora es allí. Ahora déjenme llevarlos de regreso a esa tarde de verano de 2021. Las cartas de aceptación llegaron el mismo martes por la tarde en abril. Victoria fue admitida en la Universidad de Whitmore, una prestigiosa escuela privada, con un costo de $65,000 al año. Yo fui admitida en East Brook State, una sólida universidad pública, $25,000 anuales. Todavía caro, pero manejable. Esa noche papá convocó una reunión familiar en la sala de estar. Tenemos que hablar de finanzas, dijo acomodándose en su sillón de cuero como un CEO dirigiéndose a los accionistas. Mamá se sentó en el sofá con las manos entrelazadas. Victoria estaba junto a la ventana, ya radiante de anticipación. Me senté frente a papá, aún apretando mi carta de aceptación. Victoria, comenzó papá, cubriremos tu matrícula completa en Whitmore. Alojamiento, comida, todo. Victoria chilló de alegría. Mamá sonrió. Luego papá se volvió hacia mí. Francisca, hemos decidido no financiar tu educación. Las palabras no me registraron al principio. Lo siento. Victoria tiene potencial de liderazgo. Se relaciona bien. Se casará bien. Construirá conexiones. Es una inversión que tiene sentido. Hizo una pausa. Y lo que siguió se sintió como un cuchillo deslizándose entre mis costillas. Eres inteligente, Francisca, pero no eres especial. No hay retorno de la inversión contigo. Miré a mamá. Ella no me miró a los ojos. Miré a Victoria. Ya le estaba enviando un mensaje a alguien, probablemente compartiendo la buena noticia sobre Whitmore. Así que averígualo tú misma, dijo papá, encogiéndose de hombros. Eres ingeniosa. Te las arreglarás. Esa noche no lloré. Había llorado lo suficiente a lo largo de los años, por cumpleaños perdidos, regalos heredados por ser recortada de las fotos familiares. En cambio, me senté en mi habitación y me di cuenta de algo que lo cambió todo. Para mis padres, yo no era su hija. Era una mala inversión. Pero lo que papá no sabía, lo que nadie en esta familia sabía, era que su decisión alteraría el curso de toda mi vida. Y 4 años después, él enfrentaría las consecuencias frente a miles de personas. La cosa es que esto no era nuevo. El favoritismo siempre había estado allí tejido en el tejido de nuestra familia como un patrón feo que todos fingían no ver. Cuando cumplimos 16, Victoria recibió un Honda Civic nuevo con un lazo rojo encima. Yo recibí su vieja laptop, la que tenía la pantalla rota y una batería que duraba 40 minutos. No podemos permitirnos 2 autos, dijo mamá con voz de disculpa. Pero sí podían permitirse los viajes de esquí de Victoria, su vestido de graduación de diseñador su verano en el extranjero en España. Las vacaciones familiares eran lo peor. Victoria siempre tenía su propia habitación de hotel. Yo dormía en sofás cama en los pasillos. Una vez incluso en un armario que el resort llamaba un rincón acogedor. En cada foto familiar, Victoria salía centrada y radiante. Yo siempre estaba en el borde, a veces parcialmente cortada, como una ocurrencia tardía.
Cuando finalmente les pregunté a mamá sobre ello, tenía 17 años y necesitaba respuestas desesperadamente. Ella solo suspiró. Cariño, estás imaginando cosas. Las amamos a las dos por igual. Pero las acciones no mienten. Unos meses antes de la decisión universitaria, encontré el teléfono de mamá desbloqueado en el mostrador de la cocina. Un hilo de mensajes con la tía Linda estaba abierto. No debía haberlo leído, pero lo hice. Pobre Francisca, había escrito mamá. Pero Harold tiene razón. Ella no destaca. Tenemos que ser prácticas. Dejé el teléfono y me alejé. Esa noche tomé una decisión que no le conté a nadie. No porque quisiera venganza, sino porque quería probarme algo a mí misma. Abrí mi laptop la rota y con la batería muriendo, y escribí en la barra de búsqueda becas completas para estudiantes independientes. Los resultados cargaron lentamente, pero lo que encontré cambiaría todo. Hice los cálculos a las 2 de la mañana, sentada en el suelo de mi habitación con un cuaderno y una calculadora. Eastbrook State, $25,000 por año. 4 años, $100,000. Contribución de los padres cero. Mis ahorros de trabajos de verano, $2,300. La brecha era asombrosa. Si no podía cerrarla, tenía 3 opciones. Abandonar antes de empezar a adquirir una deuda estudiantil de 6 cifras que me seguiría durante décadas, o asistir a tiempo parcial extendiendo un título de 4 años a 7 u 8 mientras trabajaba a tiempo completo. Cada camino llevaba al mismo lugar, convertirme exactamente en lo que mi padre dijo que era. El fracaso, la mala inversión, la gemela que no triunfó. Ya podía escuchar las conversaciones familiares en acción de gracias. Victoria está yendo muy bien en Whitmore. Francisca o ella todavía está resolviendo las cosas. Pero esto no se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de demostrarme a mí misma que tenía razón. Deslicé a través de bases de datos de becas hasta que me ardieron los ojos. La mayoría requerían recomendaciones, ensayos, prueba de necesidad financiera. Algunas eran estafas, otras tenían plazos que ya habían pasado. Entonces encontré algo. Eastbrook tenía un programa de becas por mérito para estudiantes de primera generación e independientes. Matrícula completa, más un estipendio de subsistencia. La trampa. Solo se seleccionaban 5 estudiantes por año. La competencia era brutal. Guardé el enlace. Luego seguí deslizando, y fue entonces cuando vi por primera vez el nombre que eventualmente cambiaría mi vida. La beca Whitfield. Pase completo, $10,000 anuales para gastos de subsistencia otorgada solo a 20 estudiantes a nivel nacional. Me reí a carcajadas. 20 estudiantes en todo el país. ¿Qué posibilidad tenía yo? Pero la marqué de todos modos. Tenía 2 opciones: aceptar la vida que mis padres habían diseñado para mí o diseñar la mía propia. Elegí la segunda, pero para hacerlo necesitaba un plan y lo necesitaba de inmediato. Llené un cuaderno entero ese verano. Cada página era un cálculo. Cada margen estaba cubierto de planes. Trabajo número 1, barista en The Morning Grind, una cafetería del campus. Turno de 5 a 8 de la mañana. Ingreso mensual estimado $800. Trabajo número 2, personal de limpieza, para las residencias solo fines de semana, $400 al mes. Trabajo número 3, asistente de enseñanza para el Departamento de Economía. Si pudiera conseguirlo, otros $300. Total $1,500 al mes, aproximadamente $18,000 al año. Todavía $7,000 menos que la matrícula. Esa brecha tendría que provenir de becas, las basadas en méritos, las que se ganan, no las que se entregan.
Encontré la opción de vivienda más barata a poca distancia del campus, una habitación diminuta en una casa compartida con otros 4 estudiantes. $300 al mes, servicios incluidos. Sin estacionamiento, sin aire acondicionado, sin privacidad. Tendría que bastar. Mi horario se cristalizó en algo brutal, pero preciso. 5 de la mañana. Trabajo en la cafetería. 9 de la mañana a 5 de la tarde. Clases. 6 de la tarde a 10 de la noche. Estudio trabajo o tareas de asistente. Duerme 11 de la noche a 4 de la mañana, 4 a 5 horas por noche, durante 4 años. La semana antes de ir a la universidad, Victoria publicó fotos de su viaje a Cancún, con amigos playas al atardecer, margaritas risas. Yo estaba empacando mi edredón de segunda mano en una maleta de segunda mano. Nuestras vidas ya se estaban separando y aún no habíamos comenzado. Pero esto es lo que me mantenía adelante. Cada noche antes de dormir me susurraba lo mismo. Este es el precio de la libertad. Libertad de sus expectativas. Libertad de su juicio. Libertad de necesitar su aprobación. No sabía entonces cuán cierto estaría, y no sabía que en algún lugar del campus de Eastbrook había un profesor que vería algo en mí que mis propios padres nunca pudieron. Thanksgiving del primer año. Me senté sola en mi pequeña habitación alquilada. Teléfono pegado a mi oído, escuchando los sonidos de casa. Risas de fondo, el tintineo de los platos, el cálido caos de una reunión familiar de la que no formaba parte. Hola, Francisca. La voz de mamá era distante, distraída. Hola, mamá. Feliz acción de gracias. Oh, sí. Feliz acción de gracias, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. Está papá. ¿Puedo hablar con él? Una pausa. Luego escuché su voz de fondo amortiguada pero clara. Dile que estoy ocupado. Las palabras cayeron como piedras. La voz de mamá regresó artificialmente brillante. Tu padre está ocupado con algo. Victoria estaba contando una historia muy graciosa. Está bien, mamá. ¿Estás comiendo suficiente? ¿Necesitas algo? Miré alrededor de mi habitación. Los fideos instantáneos en mi escritorio. La manta de segunda mano, el libro de texto que había pedido prestado a la biblioteca porque no podía permitirme comprarlo. No, mamá, no necesito nada. Está bien. Bueno, te queremos. Los quiero también. Colgué. Luego abrí Facebook. Lo primero en mi feed fue una foto que Victoria acababa de publicar. Mamá, papá y Victoria en la mesa del comedor. Velas encendidas. Pavo reluciente. El subtítulo, agradecida por mi increíble familia. Mi increíble familia. Hice zoom en la foto. 3 lugares. 3 sillas, no 4. Ni siquiera habían puesto un lugar para mí. Me senté allí durante mucho tiempo mirando esa imagen. Algo cambió dentro de mí esa noche. El dolor que había llevado durante años. El anhelo de su aprobación, su atención, su amor. No desapareció, pero cambió. Se vació. Y donde antes estaba el dolor, solo había un vacío tranquilo. Curiosamente, ese vacío me dio algo que el dolor nunca tuvo. Claridad. Segundo semestre, primer año. Microeconomía 101. La doctora Margaret Smith era legendaria en Eastbrook. 30 años de enseñanza publicada en todas las revistas importantes. Reputación aterradora. Los estudiantes susurraban que no había dado una A en 5 años. Me senté en la tercera fila, tomé notas meticulosas y entregué mi primer ensayo esperando un B, menos en el mejor de los casos. El papel regresó con 2 letras en la parte superior, A más. Debajo de la calificación había una nota en tinta roja, ven a verme después de clase.
Mi corazón se hundió. Gaye, y dice. Después de la clase, me acerqué a su escritorio. La doctora Smith ya estaba empacando su bolso, su cabello plateado recogido en un moño severo, sus gafas de lectura posadas en la nariz. Francisca Townsend. Sí, señora. Siéntate. Me senté. Me miró por encima de sus gafas. Este ensayo es una de las mejores piezas de escritura de pregrado que he visto en 20 años. ¿Dónde estudiaste antes de esto? En ningún lugar especial, escuela secundaria pública, nada avanzado. ¿Y tu familia? Académicos. Dudé. Mi familia no apoya mi educación ni financieramente ni de otra manera. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La doctora Smith dejó su bolígrafo. Cuéntame más. Y lo hice. Por primera vez le conté a alguien toda la historia. El favoritismo, el rechazo, los 3 trabajos, las 4 horas de sueño, todo. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo algo que cambió mi trayectoria para siempre. ¿Has oído hablar de la beca Whitfield? Asentí lentamente. La he visto, pero es imposible. 20 estudiantes a nivel nacional, dijo. Beca completa estipendio de subsistencia y los beneficiarios en escuelas asociadas dan el discurso de graduación. Se inclinó hacia adelante. Francisca, tienes potencial, un potencial extraordinario, pero el potencial no significa nada si nadie lo ve. Déjame ayudarte a ser vista. Los siguientes 2 años se desdibujaron en un ritmo implacable. Despertar a las 4 de la mañana, cafetería a las 5, clases a las 9, biblioteca hasta medianoche. Dormir, repetir. Me perdí todas las fiestas, todos los partidos de fútbol americano, todas las salidas nocturnas a comer pizza. Mientras otros estudiantes acumulaban recuerdos, yo acumulaba un promedio de calificaciones 4,0, 6 semestres seguidos. Hubo momentos en los que casi me derrumbo. Una vez me desmayé durante un turno en la cafetería. Agotamiento, deshidratación, dijo el médico. Estuve de vuelta en el trabajo al día siguiente. Otra vez me senté en mi auto, el auto de Rebecca, en realidad. Me lo había prestado para una entrevista de trabajo y lloré durante 20 minutos. No porque hubiera pasado algo específico, sino simplemente porque todo había sucedido a la vez durante años. Pero seguí adelante. Tercer año, la doctora Smith me llamó a su oficina. Te estoy nominando para la Whitfield. La miré fijamente. Habla en serio. 10 ensayos, 3 rondas de entrevistas. Será lo más difícil que hayas hecho jamás. Hizo una pausa. Pero ya has sobrevivido a cosas más difíciles. La solicitud consumió 3 meses de mi vida. Ensayos sobre resiliencia, liderazgo, visión, entrevistas telefónicas, con paneles de profesores, verificaciones de antecedentes, cartas de recomendación. En medio de todo, Victoria me envió un mensaje. La primera vez en meses. Mamá dice que ya no vienes a casa por Navidad. Es un poco triste, la verdad. Leí el mensaje. Luego puse mi teléfono boca abajo y volví a mi ensayo. La verdad. No podía permitirme un billete de avión, pero incluso si pudiera no estaba segura de querer ir. Esa Navidad me senté sola en mi habitación alquilada, con una taza de fideos instantáneos y un pequeño árbol de Navidad de papel que Rebecca me había hecho. Sin familia, sin regalos, sin dramas. Fue de alguna manera la fiesta más pacífica que jamás había tenido. El correo electrónico llegó a las 6:47 de la mañana de un martes de septiembre de mi último año. Asunto: Fundación Whitfield. Notificación de ronda final.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía desplazarse. Estimada señorita Townsend, felicitaciones. De 200 solicitantes, usted ha sido seleccionada como una de las 50 finalistas para la beca Whitfield. La ronda final consistirá en una entrevista en persona en nuestra sede de Nueva York. 50 finalistas, 20 ganadores. Tenía un 40% de posibilidades si todo fuera igual, pero las cosas nunca eran iguales. La entrevista estaba programada para un viernes en Nueva York, a 800 millas de distancia. Revisé mi cuenta bancaria, $847. Un vuelo de último minuto costaría un mínimo de $400. Un hotel consumiría el resto, y tenía el alquiler venciendo en 2 semanas. Estaba a punto de cerrar la laptop cuando Rebecca llamó a mi puerta. Frankie, pareces haber visto un fantasma. Le mostré el correo electrónico. Ella gritó, literalmente gritó. «¿Vas a ir?», dijo. Fin de la discusión, Beck. No puedo permitírmelo. Boleto de autobús $53. Sale el jueves por la noche, llega el viernes por la mañana. Te prestaré el dinero. No puedo pedirte eso. No estás pidiendo, estoy diciendo. Me agarró de los hombros. Frankie, esta es tu oportunidad. No tendrás otra. Así que tomé el autobús. 8 horas nocturnas. Llegué a Manhattan a las 5 de la mañana con el cuello rígido y un blazer prestado de la tienda de segunda mano. La sala de espera de la entrevista estaba llena de candidatos pulidos, bolsos de diseñador padres, cerca confianza fácil. Miré mi atuendo de segunda mano, mis zapatos desgastados. No pertenezco aquí, pensé. Luego recordé las palabras de la doctora Smith. No necesitas pertenecer, necesitas mostrarles que lo mereces. 2 semanas después de la entrevista, iba camino a mi turno de mañana cuando mi teléfono vibró. Asunto: Becca Whitfield. Decisión. Me detuve en medio de la acera. Un ciclista me esquivó maldiciendo. No lo oí. Abrí el correo electrónico. Estimada señorita Townsend, nos complace informarle que ha sido seleccionada como becaria Whitfield para la clase de 2025. Lo leí 3 veces, luego una cuarta. Luego me senté en el bordillo y lloré no lágrimas silenciosas, sollozos feos y agitados que hicieron que los extraños me miraran. 3 años de agotamiento, soledad y determinación implacable salieron de mí allí mismo, en la acera frente a The Morning Grind. Era una becaria Whitfield, matrícula completa, $10,000 al año, para gastos de subsistencia y el derecho a transferirme a cualquier universidad asociada en su red. Esa noche la doctora Smith me llamó personalmente. Francisca, acabo de recibir la notificación. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por todo. Hay algo más, dijo. La Whitfield te permite transferirte a una escuela asociada para tu último año. La Universidad de Whitmore está en la lista. Whitmore, la escuela de Victoria. Si te transfieres, continuó la doctora Smith, te graduarías con los máximos honores y la becaria Whitfield pronuncia el discurso de graduación. Se me cortó la respiración. Francisca, serías la valedictoriana. Hablarías en la graduación frente a todos. Pensé en mis padres, en ellos sentados en la audiencia para el gran día de Victoria, sin saber que yo estaba allí. No estoy haciendo esto por venganza, dije en voz baja. Lo sé. Lo hago porque Whitmore tiene un mejor programa para mi carrera. Lo sé también. Hice una pausa. Pero si por casualidad te ven brillar, eso es solo un extra. Tomé mi decisión esa noche y no se la conté a nadie de mi familia. 3 semanas después de mi último semestre en Whitmore sucedió. Estaba en la biblioteca, tercer piso, acurrucada en un rincón, estudiando mi libro de texto de Derecho Constitucional, cuando escuché una voz que hizo que mi estómago cayera.
Oh, Dios mío, Francisca. Levanté la vista. Victoria estaba a 1 metro de distancia, con un café helado medio vacío en la mano, la boca abierta. ¿Qué haces aquí? ¿Desde cuándo? Mamá y papá no dijeron nada. Mamá y papá no lo saben. Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir con que no lo saben? Exactamente lo que digo. No saben que estoy aquí. Victoria dejó su café, todavía mirándome, como si me hubiera materializado del aire. Pero, ¿cómo no están pagando? Quiero decir, ¿cómo lo hiciste? Pagué por Whitmore yo misma. Transferencia por beca. La palabra flotó entre nosotras. La expresión de Victoria cambió. Confusión, incredulidad y algo más. Algo que parecía casi vergüenza. ¿Por qué no le dijiste a nadie? La miré. Mi hermana gemela. La que había recibido todo lo que a mí me habían negado. La que nunca había preguntado ni una sola vez en 4 años cómo estaba sobreviviendo. ¿Alguna vez preguntaste? Abrió la boca, la cerró. Junté mis libros. Necesito ir a clase. Francisca, espera. Me agarró del brazo. ¿Nos odias? ¿A la familia? Miré su mano en mi manga, luego a su cara. No, dije en voz baja. No puedes odiar a las personas que dejaste de importar. Aparté mi brazo y me alejé. Esa noche mi teléfono se iluminó con llamadas perdidas. Mamá, papá, Victoria de nuevo. Las silencié todas. Lo que sea que viniera sucedería en mis términos, no en los de ellos. Victoria los llamó de inmediato. Lo sé porque me lo dijo después, cuando todo terminó. Está aquí, dijo Victoria, apenas entrando a su apartamento. Francisca está en Whitmore. Ha estado aquí desde septiembre. Según Victoria, el silencio al otro lado duró 10 segundos completos. Luego la voz de papá. Eso es imposible. Ella no tiene el dinero. Dijo beca. ¿Qué beca? Ella no es material de beca. Papá la vi en la biblioteca. Ella está... Yo me encargaré de esto. Papá me llamó a la mañana siguiente. La primera vez que marcó mi número en 3 años. Francisca, tenemos que hablar. ¿De qué? Victoria dice que estás en Whitmore. Te transferiste sin decírnoslo. No pensé que te importaría. Una pausa. Claro que me importa. Eres mi hija. Lo soy. Las palabras salieron planas, no amargas, simplemente factuales. Me dijiste que no valía la pena la inversión. ¿Lo recuerdas? Silencio. Francisca, eso fue hace 4 años en la sala de estar. Dijiste que no era especial, que no había retorno de la inversión contigo. No recuerdo haber dicho eso. Más silencio. Entonces deberíamos discutir esto en persona, en la graduación. Vendremos para la ceremonia de Victoria, y sé que sabes que te veré allí, papá. Colgué. No volvió a llamar. Esa noche me senté en mi pequeño apartamento, el que pagué yo misma con el dinero que había ganado, y pensé en esa conversación. No recordaba o eligió no recordar. De cualquier manera, él nunca me había visto realmente. No, de verdad. Pero en 3 meses lo haría. Y cuando llegara ese momento, no sería porque lo obligué a mirar, sería porque no podría apartar la vista. Las semanas previas a la graduación se convirtieron en una extraña calma. Sabía que vendrían. Mamá, papá, Victoria, toda la unidad familiar perfecta descendiendo al campus para celebrar el gran logro de Victoria. Habían reservado un hotel, planeado una cena, ordenado flores para ella. Aún no sabían el panorama completo. Victoria les había dicho que estaba en Whitmore, pero no sabía nada de la Whitfield.
No sabía del honor de ser la valedictoriana. No sabía que me habían pedido que diera el discurso de graduación. La doctora Smith llamó para ver cómo estaba. Hice el viaje para verte. ¿Quieres que notifique a mi familia sobre el discurso? No, Francisca. Quiero que lo escuchen cuando todos los demás lo hagan. Estuvo en silencio por un momento. Esto no se trata de hacerlos sentir mal. No, dije honestamente. Se trata de contar mi verdad. Si por casualidad están en la audiencia, ese es su problema. Rebecca vino para la ceremonia. Me ayudó a elegir un vestido. La primera prenda nueva que compré en 2 años, que no era de una tienda de segunda mano. Azul marino, simple, elegante. Pareces una CEO, dijo. Siento que voy a vomitar. Probablemente lo mismo. La noche antes de la graduación no pude dormir. No por nervios exactamente. Seguía preguntándome, ¿qué sentiría cuando los viera? ¿Volvería el viejo dolor? ¿Querría que sufrieran como yo había sufrido? Miré al techo hasta las 3 de la mañana buscando respuestas. Lo que encontré me sorprendió. No quería venganza. No quería que sufrieran. Solo quería ser libre, y mañana de una forma u otra lo sería. Oigan, quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez han sido subestimados por su propia familia, si saben lo que se siente trabajar el doble por la mitad del reconocimiento, escriban igual en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros hemos pasado por esto. Y si están disfrutando la historia hasta ahora, denle a ese botón de me gusta. Realmente ayuda. Ahora de vuelta a la mañana de la graduación, 17 de mayo. Sol brillante, cielo azul perfecto, el tipo de clima que se sentía casi irónico. El estadio de Whitmore tenía capacidad para 3,000 personas. A las 9 de la mañana estaba casi lleno. Familias entrando por las puertas, flores y globos por todas partes, el murmullo de conversaciones emocionadas llenando el aire. Llegué temprano, colándome por la entrada del profesorado. Mi toga era diferente a la de los otros graduados. Toga negra estándar, sí, pero sobre mis hombros yacía la banda dorada de valedictoriana. En mi pecho prendido estaba el medallón de Becca Whitfield, su superficie de bronce, atrapando la luz de la mañana. Tomé asiento en la sección VIP, al frente del área del escenario reservada para estudiantes de honor para oradores. A 6 metros de distancia en la sección general de graduados. Victoria se estaba tomando selfies con sus amigos. Aún no me había visto. Y en la primera fila de la audiencia, justo en el centro, los mejores asientos de la casa, estaban mis padres. Papá llevaba su traje azul marino, el que guardaba para ocasiones importantes. Mamá llevaba un vestido color crema, un ramo masivo de rosas en su regazo. Entre ellos había una silla vacía, probablemente reservada para abrigos y carteras. No para mí. Nunca para mí. Papá estaba jugueteando con su cámara, ajustando la configuración, preparándose para capturar el momento de victoria. Mamá estaba sonriendo, saludando a alguien al otro lado del pasillo. Se veían tan felices, tan orgullosos. No tenían ni idea. El presidente de la universidad se acercó al podio. La multitud se calló. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia de graduación de la clase de 2025 de la Universidad de Whitmore. Aplausos. Vítores. Me quedé perfectamente quieta con las manos entrelazadas en el regazo. En unos minutos llamarían mi nombre y todo cambiaría. Miré una vez más a mis padres, a sus rostros expectantes, sus cámaras listas para el momento brillante de victoria. Pronto, pensé, pronto finalmente me verán. La ceremonia procedió en oleadas. Discurso de bienvenida. Agradecimientos, títulos honoríficos, el habitual ceremonial que estira el tiempo como un chicle.
Luego, el presidente de la universidad regresó al podio. Y ahora es mi gran honor presentar a la valedictoriana y becaria Whitfield de este año. Una estudiante que ha demostrado una resiliencia, excelencia académica y fortaleza de carácter extraordinarias. En la audiencia mi madre se inclinó para susurrarle algo a mi padre. Él asintió, ajustando el lente de su cámara, apuntando a Victoria. Por favor, únanse a mí, para dar la bienvenida a Francisca Townsend. Durante un momento suspendido, nada sucedió. Luego me puse de pie. 3000 pares de ojos se volvieron hacia mí. Caminé hacia el podio, mis tacones haciendo clic contra el suelo del escenario, la banda dorada ondeando con cada paso. El medallón Whitfield brillaba contra mi pecho. Y en la primera fila vi cómo los rostros de mis padres se transformaban. La mano de papá se congeló en su cámara. El ramo de mamá resbaló hacia un lado. Confusión primero. ¿Quién es esa? Luego reconocimiento. Espera es ella. Luego conmoción. No puede ser. Luego, nada más que un silencio pálido y consternado. La cabeza de Victoria se giró bruscamente hacia el escenario. Su mandíbula cayó. La vi pronunciar mi nombre. Francisca. Llegué al podio, ajusté el micrófono. 3000 personas aplaudieron. Mis padres no. Simplemente se quedaron allí congelados, como si alguien hubiera presionado pausa en todo su mundo. Por primera vez en mi vida me estaban mirando. Realmente mirando. No a Victoria. No a través de mí. A mí. Dejé que el aplauso se desvaneciera. Luego me acerqué al micrófono. Buenos días a todos. Mi voz era firme, tranquila. Hace 4 años me dijeron que no valía la pena la inversión. En la primera fila mi madre se llevó la mano a la boca. La cámara de papá colgaba inútil a su lado y comencé a hablar. Me dijeron que no tenía lo que se necesita. Mi voz resonó por el estadio amplificada por el sistema de sonido firme como un latido del corazón. Me dijeron que esperara menos de mí misma porque otros esperaban menos de mí. 3000 personas se sentaron en perfecto silencio, así que aprendí a esperar más. Hablé de los 3 trabajos, las 4 horas de sueño, las cenas de ramen instantáneo y los libros de texto de segunda mano. Hablé de lo que significaba construir algo de la nada. No porque quisieras demostrarle algo a alguien, sino porque necesitabas demostrarte a ti mismo que tenías razón. No nombré nombres, no señalé con el dedo. No era necesario. El mayor regalo que recibí no fue apoyo financiero ni aliento. Fue la oportunidad de descubrir quién soy sin la validación de nadie. En la primera fila mi madre lloraba. No las lágrimas de orgullo y alegría de una ceremonia de graduación. Algo raro, algo que parecía duelo. Mi padre se sentó inmóvil mirando al podio, como si viera a un extraño. Quizás lo era. A cualquiera que alguna vez se le haya dicho, no eres suficiente. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Lo eres. Siempre lo has sido. Miré al mar de rostros, a los otros graduados que habían luchado, a los padres que habían sacrificado, a los amigos que habían creído y sí, a mi propia familia sentada en la primera fila como estatuas. No estoy aquí porque alguien creyó en mí. Estoy aquí porque aprendí a creer en mí misma. El aplauso que siguió fue estruendoso. La gente se puso de pie, ovación de pie, 3000 personas, vitoreando a una chica que nunca habían conocido. Di un paso atrás del podio y mientras descendía del escenario, vi a James Whitfield, tercero, esperándome abajo. Pero él no era el único. El área de recepción zumbaba con champán y felicitaciones. Estaba dando la mano al decano cuando los vi acercarse. Mis padres moviéndose entre la multitud como si estuvieran atravesando agua.
Papá llegó a mí primero. Francisca, su voz era ronca. ¿Por qué no nos dijiste? Acepté una copa de agua con gas de un camarero que pasaba, tomé un sorbo. Alguna vez preguntaron, abrió la boca, la cerró. Mamá llegó a su lado. La máscara de pestañas le corrían por las mejillas. Cariño, lo siento mucho. No sabíamos. Lamento que lo supieras. Mantuve la voz uniforme. Eligieron no ver. Eso no es justo, comenzó papá. Justo, la palabra salió tranquila, no aguda. Me dijiste que no valía la pena invertir en mí. Pagaste 4 millones por la educación de Victoria y me dijiste que me las arreglara sola. Eso es lo que pasó. Mamá se acercó a mí. Me hice a un lado. Francisca, por favor. No estoy enojada, dije. Y lo decía en serio. El enojo se había quemado hace años, reemplazado por algo más limpio. Pero no soy la misma persona que salió de tu casa hace 4 años. La mandíbula de papá se tensó. Cometí un error. Dije cosas que no debería haber dicho. Dijiste lo que creías. Lo miré a los ojos. Sin embargo, tenías razón en una cosa. No valía la pena la inversión. No para ustedes, pero valió cada sacrificio que hice por mí misma. Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. James Whitfield III apareció a mi codo extendiendo su mano. Señorita Townsend, brillante discurso. La fundación está orgullosa de tenerla. Le estreché la mano mientras mis padres observaban. El fundador de una de las becas más prestigiosas del país, tratando a su hija inútil como un tesoro. Vi que les golpeaba entonces el peso total de lo que se habían perdido, de lo que habían desechado. Después de que el señor Whitfield se fue, me volví hacia mis padres. Parecían más pequeños, de alguna manera disminuidos. No voy a pretender que todo está bien, dije, porque no lo está. Francisca, por favor, susurró mamá. ¿Podemos hablar como familia? Estamos hablando. Quiero decir hablando de verdad. Vengan a casa para el verano. Avísenos. La palabra fue firme, pero no dura. Tengo un trabajo en Nueva York. Empiezo en 2 semanas. No vendré a casa. Papá dio un paso adelante. Nos estás cortando así como así. Estoy estableciendo límites. Mantuve la voz firme. Hay una diferencia. ¿Qué quieres de nosotros? Su voz se quebró. Por primera vez en mi vida vi a mi padre con aspecto perdido. Dime qué quieres y lo haré. Consideré la pregunta. La consideré de verdad. Ya no quiero nada de ustedes. Ese es el punto. Respiré hondo. Pero si quieren hablar de verdad, pueden llamarme. Quizás conteste. Quizás no. Depende de si llaman para disculparse o para sentirse mejor. Mamá estaba llorando de nuevo. Te amamos, Francisca. Siempre te hemos amado. Quizás, dije. Pero el amor no son solo palabras. Son elecciones, y ustedes hicieron las suyas. Victoria apareció en el borde de nuestro círculo, cerniéndose insegura. Francisca dudó. Felicitaciones. Gracias. Sin abrazos, sin reconciliación llorosa, pero sin crueldad tampoco. Te llamaré alguna vez, le dije. Si quieres, asintió con los ojos húmedos. Me gustaría eso. Me di la vuelta y me alejé no corriendo, no escapando, solo avanzando. La doctora Smith esperaba junto a la salida con una sonrisa tranquila en su rostro. Lo hiciste bien, dijo. Soy libre, respondí. Y por primera vez en mi vida lo decía en serio. Las ondas comenzaron antes de que mis padres siquiera dejaran el campus. En la recepción lo vi suceder.
Vi la lenta realización extenderse por la multitud de amigos familiares y conocidos. La señora Patterson del club de campo se acercó a mi madre. Diane no sabía que Francisca iba a Whitmore y era becaria Whitfield. Debes estar muy orgullosa. La sonrisa de mi madre parecía doler. Sí, estamos muy orgullosos. ¿Cómo demonios lo mantuviste en secreto? Si mi hija ganara eso, lo pondría en vallas publicitarias. Mi madre no tuvo respuesta. En las siguientes semanas, las preguntas se multiplicaron. Los socios comerciales de papá preguntaron por mí. Vimos el discurso de tu hija en línea. Historia increíble. Debiste haberla presionado mucho para que destacara. Él no podía decirles la verdad, que había hecho lo contrario. Victoria me llamó 3 días después de la graduación. Mamá no ha dejado de llorar. Papá apenas habla. Solo se sienta ahí. Lamento oír eso. Lo pensé. No quiero que sufran, pero no soy responsable de sus sentimientos. Silencio en la línea. Francisca, lo siento. Debería haber preguntado. Debería haber prestado atención. Yo solo estaba tan absorta en mis propias cosas. Y sé que sabías que era ajena. Sabía que no tenías razón para darte cuenta. Hice una pausa. Ninguno de nosotros eligió la forma en que nos criaron, pero podemos elegir lo que sucede después. Más silencio. ¿Me odias? No. Y lo decía en serio. No tengo energía para odiar a nadie. Solo quiero seguir adelante. ¿Podemos quizás tomar un café alguna vez empezar de nuevo? Pensé en mi hermana, en la chica que lo había recibido todo, y aún así había terminado vacía de una manera diferente. Sí, dije. Me gustaría eso, dije. 2 meses después de la graduación, me paré en mi nuevo apartamento en Manhattan. Era pequeño. Un estudio, en realidad una ventana, con vistas a una pared de ladrillos, cocina del tamaño de un armario. Pero era mío. Había firmado el contrato de arrendamiento con dinero de mi primer sueldo en Morrison & Associates, una de las principales firmas de consultoría financiera de la ciudad. Puesto de nivel inicial, largas horas curva de aprendizaje empinada. Nunca había sido más feliz. La doctora Smith llamó un sábado por la mañana. ¿Cómo te trata la gran ciudad? Agotador, emocionante todo lo que me advirtieron. Ella se rió. Eso suena correcto. Estoy orgullosa de ti, Francisca. Espero que lo sepas. Lo sé. Gracias por todo. Rebecca visitó el fin de semana siguiente. Entró en mi estudio, miró a su alrededor y declaró que era exactamente tan pequeño y deprimente como esperaba. Luego me abrazó tan fuerte que no pude respirar. Lo lograste, Frankie. Realmente lo lograste. Una noche encontré una carta en mi buzón escrita a mano, 3 páginas, la letra fluida de mi madre. Querida Francisca, no espero que nos perdones. No estoy segura de que yo lo haría si fuera tú. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre las 1000 pequeñas maneras en que me había fallado sobre verme en ese escenario y darme cuenta de que había estado mirando a una extraña que también era su hija. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero quiero que sepas. Te veo ahora. Veo en quién te has convertido. Y lo siento mucho, mucho no haberte visto antes. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio. No respondí. Aún no. No porque la estuviera castigando, sino porque necesitaba tiempo para averiguar qué quería decir si es que algo. Por una vez, la elección era mía. Está bien, casi hemos llegado al final, pero tengo que preguntar si estuvieras en mi lugar. ¿Perdonarías a tus padres? Comenta sí, si los perdonarías no, si no lo harías, o quizás,
si como yo necesitarías tiempo. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Tenemos muchas más historias como esta en camino. Bien, así es como terminó todo. Solía pensar que el amor era algo que se ganaba, que si era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa, mis padres finalmente me verían, que su aprobación era un premio al final de una carrera invisible. 4 años de lucha me enseñaron algo diferente. No puedes hacer que alguien te ame de la manera correcta. No puedes ganar lo que debería haber sido dado libremente, y no puedes pasar toda tu vida esperando que la gente note tu valor. En algún momento tienes que notarlo tú misma. Miro mi vida ahora, mi apartamento, mi trabajo, mis amigos que me eligieron y me doy cuenta de algo. Construí esto cada pieza. No por enojo, no por despecho, sino por necesidad. El rechazo de mis padres no me rompió, me reconstruyó. La chica que se sentó en esa sala de estar hace 4 años, desesperada por la aprobación de su padre, ya no existe. En su lugar hay una mujer que sabe exactamente lo que vale y no necesita que nadie más lo valide. Algunas noches todavía pienso en ellos, en las cenas familiares a las que no fui invitada, las fotos de Navidad sin mi cara, los $250,000 que gastaron en mi hermana mientras yo comía ramen en una habitación alquilada. Todavía duele a veces. No creo que el dolor se detenga por completo alguna vez. Pero el dolor ya no me controla. He aprendido algo que me tomó años entender. El perdón no se trata de librar a alguien de la culpa, se trata de liberar tu propio agarre sobre el dolor. Aún no estoy allí, no del todo, pero estoy trabajando en ello, y por primera vez en mi vida estoy trabajando en ello para mí. No para hacer que alguien más se sienta cómodo, no para mantener la paz, solo para mí. 6 meses después de la graduación, mi teléfono sonó. Papá. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Casi. Hola, Francisca. Su voz sonaba diferente, cansada. Gracias por contestar. No estaba segura de que lo haría. Silencio luego. Lo merezco. Esperé. He estado pensando todos los días desde la graduación, tratando de averiguar qué decirte. Hizo una pausa. Siempre me quedo en blanco. Entonces di lo que es verdad. Otra larga pausa. Me equivoqué. No solo por el dinero, por todo. La forma en que te traté, las cosas que dije, los años que no te llamé, que no pregunté, que no... Su voz se quebró. No tengo excusa. Fui tu padre y te fallé. Lo escuché respirar al otro lado de la línea. Te escucho, dije finalmente. Eso es todo. ¿Qué esperabas? No sé. Pensé que quizás me dirías cómo arreglar esto. No es mi trabajo decirte cómo arreglar lo que rompiste. Más silencio. Tienes razón. Sonaba mayor de lo que jamás lo había oído. Tienes toda la razón. Pero respiré hondo. Si quieres intentarlo, estoy dispuesta a permitirlo. ¿Lo estás? No prometo nada. Ni cenas familiares, ni fingir que todo está bien. Pero si quieres tener una conversación real, honesta, sin evasivas, te escucharé. Es más de lo que merezco. Sí lo es. Se rió, un sonido pequeño y roto. Siempre has sido la fuerte Francisca. Yo solo era demasiado ciega para verlo. Sí, dije. Lo fuiste. Hablamos unos minutos más. Nada profundo, solo dos personas tratando de encontrar un terreno común a través de años de escombros. No era perdón, pero era un comienzo. Han pasado 2 años desde la graduación.
Todavía estoy en Nueva York, todavía en Morrison and Associates, aunque he sido promovida 2 veces. Comienzo mi MBA en Colombia este otoño, pagado por mi empresa. La niña que comía ramen y dormía 4 horas al día. Apenas me reconocería ahora, pero no la he olvidado. La llevo conmigo todos los días. Victoria y yo nos vemos para tomar un café 1 vez al mes. Es incómodo a veces. Estamos aprendiendo a ser hermanas como adultas, lo cual es extraño, porque nunca lo fuimos realmente de niñas, pero ella lo está intentando. Ahora puedo verlo. Lamento no haberlo visto, me dijo en nuestra última cita para tomar café. Todos esos años estaba tan concentrada en lo que estaba recibiendo. Nunca pregunté qué te estabas perdiendo. Lo sé. ¿Cómo no me odias por eso? Porque tú no creaste el sistema. Tú solo te beneficiaste de él. Mis padres vinieron a visitarme el mes pasado, la primera vez en Nueva York. Fue incómodo, forzado. Papá pasó la mitad del tiempo disculpándose. Mamá pasó la otra mitad llorando. Pero vinieron. Se presentaron en mi puerta, en mi ciudad, en la vida que construí sin ellos. Eso significó algo. No estoy lista para llamarnos una familia de nuevo. Esa palabra tiene demasiado peso, demasiada historia, pero somos algo. Estamos trabajando en algo. El mes pasado escribí un cheque al fondo de becas de Eastbrook State. $10,000 anónimos para estudiantes sin apoyo financiero familiar. Rebecca lloró cuando se lo dije. Frankie, literalmente estás cambiando la vida de alguien. Alguien cambió la mía. Pensé en la doctora Smith, en los turnos en la cafetería al amanecer, en la noche que marqué la Becca Whitfield, sin creer nunca que realmente la ganaría en lo lejos que he llegado y en lo lejos que todavía quiero ir. Si estás viendo esto y algo en mi historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido pasado por alto, subestimado, o te han dicho que no eras lo suficientemente bueno por las personas que se suponía que te amaban más, quiero que escuches esto. Estaban equivocados. Siempre estuvieron equivocados. Tu valor no está determinado por quien lo ve. No es un número en un cheque, un asiento en una mesa o un lugar en una foto. Tu valor existe, ya sea que una sola persona en este planeta lo reconozca o no. Pasé 18 años de mi vida esperando que mis padres me notaran. Pasé 4 más, demostrando que no los necesitaba. ¿Y saben qué aprendí finalmente? La aprobación que perseguía nunca iba a llenar el agujero dentro de mí. Solo yo podía hacerlo. Algunos de ustedes están distanciados de sus familias. Algunos de ustedes todavía están luchando por las migajas de atención. Algunos de ustedes apenas están comenzando a darse cuenta de que el amor que reciben no es el amor que merecen. Donde quiera que estén en ese viaje, quiero que sepan que está bien protegerse. Está bien establecer límites. Está bien decidir que ustedes importan más que mantener la paz. Y está bien perdonar, pero solo cuando estén listos, no un momento antes. No necesitan a sus padres, a sus hermanos o a nadie más para confirmar lo que ya saben. Son suficientes. Siempre lo han sido. Miren al espejo y díganlo en voz alta. Soy suficiente. Ese es el primer paso. El resto, eso depende de ustedes. Pero creo en ustedes. Porque si una chica que es llamada no vale la pena la inversión, puede pararse en un escenario frente a 3,000 personas, como una becaria Whitfield. Ustedes pueden hacer cualquier cosa. Gracias por quedarse hasta el final. Si esta historia significó algo para ustedes, compártanla con alguien que necesite escucharla y dejen un comentario. ¿Qué parte resonó más con ustedes? No olviden suscribirse y darle a la campana para no perderse nuestra próxima historia. Hay más historias de drama familiar esperándolas en la descripción a continuación.